de Mujeres te da la cordial bienvenida a la Iglesia Bautista de Chalco. Una iglesia viva y súper divertida. Esperamos te sientas como en casa. Bienvenido. Te damos poder y amor, cantamos
Hola, si tienes entre 10 y 15 años de edad, El grupo de intermedios tiene una invitación para ti. Te esperamos todos los sábados a las 4:15. A nuestras reuniones de Zoom, donde te divertirás y aprenderás con nosotros. contáctanos por Facebook dándole like a nuestra página para que puedas conocer el ID de la reunión. ¡No te lo puedes perder! ¡Esperamos! Ya dilo, ya. Pero otra vez. Ya. ¿Qué no ves? Lo va a cortar ya. Córrele. No te lo puedes esperar. Perder. Muy buenos días, hermanos. Es el tiempo de la lectura bíblica. Acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor, al Salmo capítulo 83. Y vamos a darle lectura. Dice: plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Cántico, Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sisara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Hermanos, pues en este primer versículo de nuestro capítulo 83 nos dice que: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Muchas veces probablemente hemos pensado que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye,
ha guardado silencio, y por más que oramos, por más que le pedimos que nos ayude en algo, Él no nos escucha. Y muchas veces probablemente pensamos así, que Dios se ha quedado quieto. Y podemos decir que se ha quedado quieto porque hay mucha más maldad de lo normal, hay muchas aberraciones hoy en día, hay muchas cosas que van en contra de Dios. Hoy lo bueno ya es malo y lo malo ya es bueno. Y podemos decir esta parte, que Dios está en silencio, que Dios se ha quedado quieto. Y la verdad es que no es así. Dios sigue con su obra, Dios sigue trabajando, Dios sigue escuchándote, hermano. Dios sigue estando atento a tus peticiones, sigue estando atento a tus necesidades. Este salmo nos enseña esta parte, que el mundo se está convirtiendo en contra de Dios, que nos dice el versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. La verdad es que el mundo está en contra de Dios. Van a venir cosas peores. Eso de la pandemia probablemente es algo de lo primero que estamos viviendo, y de las primeras cosas fuertes, pero todavía vienen pues cosas peores para estos tiempos. Pero hay que estar confiados en Dios. Dios está ahí siempre. Nos está hablando a través de su palabra, nos está hablando a través de las predicaciones, nos está hablando a través del discipulado. Dios nunca nos va a dejar, siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguirlo buscando, seguir confiando en Él, seguir haciendo lo que tenemos que hacer para con Él, cumplir con el propósito para el cual Él nos ha diseñado. Y no pensar que Dios está quieto, no pensar que Dios está en silencio. La maldad va a seguir subiendo, más corrupción, va a haber más homicidios, va a haber más violencia. Esto apenas empieza y es algo que proféticamente está dicho en la palabra de Dios. Van a venir tiempos muy difíciles y más complicados, pero nosotros tenemos que confiar en Dios y agarrarnos de Él. Y recordar, como dice aquí el capítulo 83 en el versículo 18, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Solamente Dios es Dios. Él es altísimo sobre todo. No hay nadie como Él y no lo habrá. Y nosotros somos sus hijos. Él cuidará de nosotros, Él cuidará de ti, cuidará de mí. Entonces hay que hacer nuestra parte, hay que seguir buscándole, hay que seguir creciendo en su palabra, hay que seguir haciendo las cosas que Él nos pide. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, mi Dios, vamos a ti en oración en este momento para darte las gracias por tus cuidados, para darte las gracias por la vida, por tu protección que has tenido por cada uno de mis hermanos, Señor, porque nos has cuidado hasta el día de hoy. Padre, te pedimos, Señor, que sigas siendo con nosotros en todo momento. Te pedimos, Padre, que no nos apartemos de ti, que no nos alejemos de ti, mi Dios, que tú sigas fortaleciéndonos día a día, que te busquemos día a día, Padre bendito, a través de la oración, a través de la lectura, Padre, a través de congregarnos, mi Dios. Te rogamos que sigamos creciendo y que nos fortalezcas día a día, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo, que el mensaje que se va a dar el día de hoy sea de bendición para cada uno de los que lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, Padre, y bueno, que podamos salir edificados en este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Dios de mi corazón, en quien encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor.
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Daniel-san, este bonsái tiene raíz fuerte, igual que tú. Este árbol escogerá cómo crecer. Tú debes escoger cómo crecer. Miyagi tiene gran fe en ti. ¿Entiendes? Buenas tardes. Vamos a retomar el día de hoy más bien la primera carta de Pablo hacia su hijo en la fe, Timoteo. Estamos estudiando versículo a versículo toda esta carta y hemos descubierto algunas cosas, porque al final del día, en estos tiempos, necesitamos recordar que todos somos aprendices. Todos estamos de alguna manera u otra buscando alguien que nos pueda mostrar la verdad, alguien que nos pueda guiar en nuestras vidas, alguien que pueda dejarnos algo positivo en nuestras vidas, y eso es la palabra de Dios, la cual siempre va a apuntar a nuestro Señor Jesucristo, el único que ha partido a la humanidad en dos, antes y después de Cristo Jesús. Y vamos a recapitular lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores, y mientras yo hago eso, por favor, abre tu Biblia en 1 Timoteo en el capítulo 4.
Ahí vamos a estar trabajando el día de hoy. En el capítulo 1 recordarás que Pablo manda a Timoteo para que corrija las malas enseñanzas que se estaban filtrando dentro de la iglesia de Éfeso. Y no solamente eso, sino que también estaba habiendo mucho desorden durante las reuniones de la iglesia. Habían falsos maestros, los cuales estaban creando fábulas, falsas doctrinas, y estaban buscando que los hermanos de la iglesia de Éfeso no supieran o que no entendieran cuál era el propósito por el cual Dios había establecido la ley para ellos. En el capítulo 2, antes del capítulo 2, algo que es muy importante. La mala doctrina, la mala enseñanza va a generar siempre disputas, siempre enojo, división, pero una sana doctrina, una sana enseñanza que está basada en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, siempre va a producir amor, fe genuina y limpia conciencia. Es lo que va a producir una buena enseñanza dentro de la iglesia. En el capítulo 2 también vimos que Pablo le da a Timoteo instrucciones precisas acerca de las cosas que debían de corregirse dentro de la reunión. Una de ellas, recordarás, era que dejen de estar discutiendo y que se enfoquen en la oración. Había que restaurar esa parte de la oración, y también el poner orden en algunas actividades de las mujeres y de los hombres, y que no debemos olvidar el propósito por el cual la iglesia existe. En el capítulo 3, Timoteo debe quitar a los malos líderes, debe implementar nuevos líderes dentro de la iglesia, y para eso él establece, Pablo le dice a Timoteo cuáles son las características que debe de reflejar un buen ministro de Dios. Y lo vimos la semana antepasada y la semana pasada también, cuando hablamos la semana pasada acerca de los diáconos, los servidores, y vimos cada característica que debe de ir desarrollando un líder. Cuando hablamos de que un líder debe de ser íntegro, en términos generales, no quiere decir que es alguien fuera que alguien que no peca. Todos somos pecadores, así lo dice en la Biblia, en Romanos. Aquí cuando hablamos de alguien que es íntegro, es alguien que no es perfecto, pero que está desarrollando cada cualidad de carácter que se va a ver reflejado en su manera de vivir, en su manera de predicar, en su manera de, todo lo que hace un buen ministro de la palabra de Dios. Eso lo aprendimos la semana pasada. Y para concluir de lo que hemos visto en el capítulo 1 hasta el 3, lo que podemos concluir de estos 3 capítulos es que tanto la iglesia como los líderes, todos los que somos hijos de Dios, necesitamos reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Lo que hacemos y lo que vivimos debe de reflejar siempre el carácter de Cristo. Y así es como las personas van a querer conocer a Cristo Jesús. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad, tanto el asistente de la iglesia como el pastor líder de la iglesia, todos tenemos esa responsabilidad, porque si no, podemos hacer que otros caigan. Vamos ahí a pasar al texto que tenemos el día de hoy, Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a analizar el versículo 1. Para todos aquellos que les gusta escribir, el título del mensaje es un poco fuerte, pero vamos a hablar sobre los desertores de la fe. Acompáñame, vamos a ver a qué se refiere esta parte de los desertores de la fe.
Versículo 1. Vamos a analizar cada uno de estos, de estos versículos. Dice la palabra de Dios así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Algo muy interesante con el que empieza el versículo es el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Ahí en tu Biblia, si tú te fijas, va a aparecer con la E mayúscula y significa que es el Espíritu Santo. Y luego algo muy interesante, la palabra dice. La palabra dice viene del griego lego, y no es del juego de tus hijos para armar, no, es lego, que significa relatar detalladamente, platicarlo, ser muy meticuloso en hablar algo. Por eso aquí dice, el Espíritu dice claramente, abiertamente. ¿Y qué podemos decir aquí? Que el Espíritu quiere hablar detalladamente, consistentemente. Lo hace de una manera meticulosa, lo hace de una manera repetitiva, en donde quiere ser claro. Tiene que ser claro, no podemos estar escondiendo las cosas y decir las cosas a medias tintas. El Espíritu Santo quiere hablar claramente. ¿Y qué es lo que quiere hablar el Espíritu de manera clara? Aquí lo dice, vamos a leerlo. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vamos por partes. Aquí la palabra postreros tiempos, los postreros tiempos, uno se preguntará, oye, ¿y cuáles son? Bueno, para empezar podemos decir que los postreros tiempos es una fase o un periodo de tiempo, y este va a comenzar con la vida de Jesucristo, con su muerte, sepultura y con su resurrección. Lo podemos ver claramente en Hebreos capítulo 1 versículo 2. Ahí podemos ver dónde comienzan estos postreros tiempos. También la Biblia nos enseña que los postreros tiempos o los postreros días van a ser días peligrosos. Estamos hablando de una época en la que se acercan los tiempos finales. Y yo creo, como muchos pastores, que estamos en los tiempos no muy buenos de la iglesia. Son los peores momentos de la iglesia, son los peores momentos que empiezan a darse dentro de la sociedad. Y esos habla los postreros tiempos. Los tiempos finales y que son peligrosos. ¿Y qué es lo que va a pasar en esos postreros tiempos? Aquí lo dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Quién es un apóstata o qué es apostatar? Bueno, apostatar significa desertar, apartarse, alejarse, distanciamiento. Y no es el distanciamiento social que tenemos, ¿verdad? No, no. Habla también inclusive la connotación de esta palabra, que es divorciarse. En otras palabras, un apóstata es alguien que se aparta de la verdad de la palabra de Dios, que se aparta del evangelio, alguien que deliberadamente ya no quiere creer y abandona la fe. Ese es un apóstata, y tiene alguna connotación. Entonces dice aquí que algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, abandonarán lo que creyeron, abandonarán al Señor Jesucristo y irán a hacer otras cosas. Y yo sé que en este momento a lo mejor alguien pudiera preguntar, oye Marco, ¿y cómo se llega a apostatar? ¿Cómo llego yo a alejarme de Dios de manera deliberada, de manera consciente? ¿Cómo lo puedo hacer yo? ¿O cómo sucede esto? ¿Cómo puedo, cómo puedo detectarlo? Pues bien, aquí dice en el versículo 1,
¿Cómo llega a pasar eso? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oh, qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Es muy fuerte. Fíjate la palabra aquí, escuchando a espíritus engañadores. Todo comienza escuchando. Prestar atención, eso significa la palabra escuchar, prestar atención. Es cuando nuestra atención se quita de Cristo y empezamos a atender otras cosas, a prestar atención. ¿Y a qué le prestan estos apóstatas atención? Aquí lo dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! Espíritus engañadores. Y te digo algo, ¿sabes quién es la fuente del engaño? El diablo, Satanás. Estos falsos maestros, estas personas que se apartan de Dios, empiezan escuchando espíritus engañadores y no solamente eso, sino que también escuchan doctrinas de demonios. Y no está hablando de algo sobrenatural y tétrico, no está hablando de eso. Son doctrinas que están inspiradas por el diablo. Recordemos que el diablo es engañador. ¿Recuerdas? Mira, te voy a dar un ejemplo de a qué se refiere empezar a escuchar espíritus engañosos y doctrinas de demonios. ¿Recuerdas en Génesis el capítulo 3? Cuando se acerca la serpiente, empieza a hablar con Eva y Eva empieza a entablar una conversación con él. Lo puedes revisar ahí en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Ahí lo puedes ver claramente cómo Satanás empieza a engañar a Eva. Y es muy triste y lamentable. Eva, en lugar de entablar una comunicación con Dios, hablar y buscar a Dios, ella entabló una comunicación con Satanás. Y es algo que no podemos dejar, hermanos. Nadie. No podemos dejar de comunicarnos con Dios. Tenemos que buscar a Dios. No olvidemos lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. En Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú dejas de oír la palabra de Dios y empiezas a escuchar otras cosas que no vienen de Dios, y de repente tú empiezas a decir, creo que no, la Biblia no, creo que esto no es para mí, no funciona, y empiezas a escuchar otras cosas que no provienen de Dios, tú estás empezando a escuchar doctrina de demonios. Estás empezando a escuchar a los espíritus engañadores. Y entonces, si tú dejas de oír la palabra de Dios, empezarás a oír otras cosas, y entonces deliberadamente algún día te convertirás en un apóstata. ¡Qué duro, hermanos! Y son cosas que pasan dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas no están dentro de la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de asistir a la iglesia y empiezan a escuchar otras cosas? Por ejemplo, hay personas que empiezan a, no, es que la Biblia como que no es para mí, y empiezan a meterse en ondas de meditación, ¿no? Empiezan a escuchar otras cosas que dices ni siquiera están en la Biblia, no están ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo tener fe? ¿Cómo puedo yo mantenerme en la sana doctrina si no estoy escuchando la palabra de Dios, si no la estoy estudiando, si no estoy metido ahí en esa parte? Por eso es importante, hermanos, y yo quiero aprovechar este tiempo para que ustedes se discipulen.
Una de las metas del discipulado bíblico es establecer al creyente en la lectura de la palabra de Dios. A todos aquellos que se están discipulando, si tu discipulador te dice, ¿cómo vas en tu lectura? ¿Qué es lo que Dios te habló? Compártemelo. No lo tomes a mal, es parte de tu aprendizaje para que tú puedas de manera personal saber cómo acercarte a Dios y que tú puedas identificar cómo Dios te habla en su palabra, que también puedas aprender de su palabra y entonces tú puedas identificar qué cosas provienen de Dios y qué cosas provienen de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Si Eva, en lugar de platicar con Satanás, hubiera platicado con Dios y se hubiera acercado con Dios, la historia de la humanidad sería otra. Pero ella ya no escuchó a Dios. Ella quiso escuchar las doctrinas de Satanás, las doctrinas de los demonios. Sí, todo aquello que no proviene de la palabra de Dios, Satanás está detrás de todo eso. Y son doctrinas de demonios. Todo eso, todo lo que te aleja de tener tu relación con Dios y que te lleva a, creo que ya no voy a ir a la iglesia, creo que ya no voy a leer la Biblia, dejo la Biblia, entonces yo deliberadamente quiero ir en pos de otras enseñanzas. Pues la Biblia dice claramente en que una persona que se aleja y deja deliberadamente a Dios se convierte en alguien, y ya lo vimos aquí, ¿verdad? Que es apóstata, alguien que deserta, que se aparta, que deliberadamente busca divorciarse de Dios. Qué difícil es todo esto, hermanos, es algo muy difícil. Mira, acompáñame un poquito para clarificar algo, porque pudiera surgirte a lo mejor alguna confusión. Ve lo que dice en 2 de Juan capítulo 1 versículo 7. Acompáñame. 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Y quién es el engañador, hermanos? Satanás. Él es el engañador, el diablo es el engañador. Todo aquello que lo vuelvo a reiterar, todo aquello que te aleje de Jesucristo, todo aquello que te lleve a negar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, híjoles, eso es un engañador. Todo aquel que te lleva a pensar que Cristo Jesús no es el Hijo de Dios, él es un engañador. Todo aquel que te lleva a no amar a Dios y amar a tu prójimo, ese es un engañador. Aquel que dice que Cristo Jesús no es Dios, esa persona es un engañador. Y aquí lo dice, versículo 8, vamos a seguir leyendo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Te das cuenta? O sea, un cristiano, un hijo de Dios, jamás va a perder la salvación. Pero si se llega a alejar de Dios, pues sí va a haber pérdida. Y aquí lo dice, pérdida de galardón y galardón completo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Verdad? La salvación es un regalo, es algo que Dios nos da. Y un cristiano no la puede perder. Pero mira lo que dice aquí en el versículo 9. Vamos a ver. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina ¿de quién? De Cristo. No tiene a Dios. O sea, creo que es muy claro el pasaje. Aquí te lo está diciendo muy claro. Cualquiera que se extravía, se aleja, se aparta y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, aquí lo dice la palabra de Dios. Quién es hijo y quién no es hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras.
Wow, qué difícil es esto. Vuelvo a recapitular y regresando ahí donde estábamos. Un falso maestro te va a llevar, es alguien que va a estar, más bien, alguien que es apóstata, va a empezar a escuchar a los engañadores, aquellos que profesan doctrinas que no provienen de Dios, que no provienen de su palabra y que deliberadamente se apartan de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos falsos maestros? ¿Quiénes son estas personas apóstatas? ¿Quiénes son? Vamos a ver unas características acerca de quiénes son estas personas que son apóstatas. Dice el versículo 3, en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! El Espíritu te dice, te relata de manera detallada que en los postreros tiempos, en una fase, en un periodo de tiempo, algunos se apartarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando a engañadores y a doctrinas de demonios. Serán engañados, escuchando cosas que no vienen de la palabra de Dios, que no vienen de la doctrina de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son sus características? Son hipócritas, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Vamos a dejarlo hasta ahí porque podríamos leer más, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos cuates? Ve lo que dice ahí el pasaje, ¿verdad? Hipócritas. La palabra hipócritas es la palabra griega que se utiliza para denotar actuación dramática. O sea, es decir, ¿verdad? Estos falsos maestros o estos falsos, falsos maestros, ellos lo que van a hacer es como un actor, ¿verdad? Que está escenificando un papel en una obra de teatro o en una película, y cuando bajan del escenario, pues automáticamente ellos son otra persona. Y a veces tú y yo los tenemos estereotipados y pensamos que los artistas son de una manera, pero desafortunadamente a mí me tocó. Yo en mi época, cuando era niño, vivía muy cerca de Televisa San Ángel. Íbamos muy seguido a ver los programas de Chabelo. Los que son de mi época se acordarán de aquel programa de XETU que ya llovió, pero íbamos muy seguido. Inclusive nos tocaba ver cuando firmaban las telenovelas. Y tengo que ser honestos, yo conocí a varios artistas y dentro de lo poco que conocí había unos que, no, mis respetos, eran buenísima onda, pero había otros que en el escenario, wow, tú decías, qué padre, qué buena onda, pero ya cuando se apagaban las cámaras y querías entablar comunicación con ellos, no hombre, eran bien déspotas, ¿verdad? O sea, mientras está la cámara, jujuju, jajaja, y se acaba la cámara y ¿no? Y son déspotas. Entonces, estas personas hipócritas son de doble cara, son gente que viven una cosa, ¿verdad?, delante de las personas, pero al final, cuando nadie las ve, viven otra vida. Son hipócritas. Y no solamente eso, sino también mentirosos. O sea, son personas que siempre van a decir y van a predicar cosas falsas. Lo que van a buscar estas personas es acomodar las cosas de tal manera que les convengan. Y tú lo puedes ver, hermanos. Hay canales cristianos, hay en YouTube gente que acomoda la escritura, la palabra de Dios, la acomodan de acuerdo a su conveniencia y no a lo que dice la palabra. Sacan de contexto la palabra de Dios y tú y yo no podemos hacer eso. Ahí está la palabra de Dios y hay que estudiarla. Pero ¿cómo la vas a estudiar si ni siquiera abres tu Biblia? ¿Cómo vas a estudiar la Biblia si ni siquiera la lees?
Es importante que estemos atentos, que aprendamos de la palabra de Dios. En tu discipulado bíblico, sigue leyendo, no lo dejes, lee y luego sigue creciendo, hijos del trueno, para que aprendas a escudriñar mucho mejor la palabra. Si tú le preguntas a alguien dentro de la Iglesia Bautista de Chalco o cualquier iglesia de Rivi, aquellos que están tomando Discipulado 2, las 17 reglas del estudio bíblico, que también están aplicando en Hijos del Trueno y que ya terminaron o que están por terminar, tú pregúntales y te garantizo que ellos te van a decir que ya no ven la Biblia de la misma manera, porque cada vez conforme tú vas no solamente leyendo, sino también estudiando, vas descubriendo esas pequeñas perlas, aquellas pepitas de oro que Dios ha dejado por ahí para que tú las puedas ver y aplicarlas en tu vida. También yo tengo que ser honesto. Cada vez que alguien termina Hijos del Trueno, pues para mí es un compromiso lo que predico, porque más personas están instruidas en la palabra de Dios, más personas saben cómo si estoy diciendo algo que no es bíblico o algo que es bíblico. Y déjame decirte que es muy importante que tú siempre estés pensando en esa parte de que no dejarte engañar. Ahora, estos falsos maestros son hipócritas, son mentirosos, y aparte de ser mentirosos, dice la Biblia aquí, que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, estas personas, algunos van a apostatar de la fe. Esos van a escuchar espíritus engañosos y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a pedir que hagan algo. Pero antes de pasar a lo que hacen, vamos a ver a qué se refiere esta parte de cauterizada la conciencia. Fíjate, la palabra cauterizada, esta palabra viene de la palabra griega kausteriazo, que significa insensible o quemar con un hierro, de cauterizar. Tú recuerdas que a los ganados, había hace muchos años, y los ganaderos, para poder identificar sus reses, voy a hablar de las reses, pues utilizaban una figura con las iniciales de su rancho o del dueño, de fierro, lo ponían en los carbones al rojo vivo, lo ponían ahí hasta que salía al rojo vivo esas iniciales de hierro, y en la parte posterior del animal le ponían, ¿verdad?, ese fierro, y al momento de quitarlo quemaba y quedaba la marca, esa marca ahí, y pues con el tiempo se seca, se cicatriza y quedaba cauterizada esa herida. Y estas personas que llevan a que otras personas se alejen de Dios, estos falsos maestros, lo que van a hacer es embaucar a las personas, y tienen su conciencia cauterizada por el pecado. Es decir, ya no les importa lo que piensen de ellos ni lo que digan de ellos. Inclusive ellos mismos se creen sus propias mentiras. Ya no les importa vivir la doble vida. Y todo esto es por el efecto del pecado que ya está en su vida. Y permíteme decirte una analogía aquí con respecto al quemar con hierro. Alguien que ya es un falso maestro, que ya ha apostatado, que ya se ha alejado de Dios, es alguien que tiene una marca para todo lo que dice y lo que hace. Y esa marca es Satanás, el diablo. Es decir, que ya todo lo que dice, lo que piensa, ya tiene esa marca, y que te das cuenta, no, es que este cuate está separado de Dios, este cuate no quiere escuchar lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y son gente que ya simplemente no quieren escuchar su conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es aquella
que nos va a ayudar a nosotros a reflexionar sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es ético y lo que no es ético. Inclusive vamos a Pablo hablando sobre la limpia conciencia, la buena conciencia y también sobre la mala conciencia. Y estas personas simplemente su conciencia ya la tienen cauterizada. Y vuelvo a repetirlo, ¿no? Son personas que ya no les importan los demás y ya, hasta ellos mismos se creen sus propias mentiras y bueno, pues así viven. Vamos a ver, ¿para qué viven estas personas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ellos hacen para apartarnos de Dios? Yo creo que aquí tenemos dos ejemplos muy, muy significativos y nos va a ayudar a entender lo que hacen estas personas. Prohíben casarse, ahí en el versículo 3 dice, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La primera cosa que hacen estos apóstatas, lo primero que hacen estos falsos maestros es prohibir casarse. En aquella época estaba empezando a estar en el auge el misticismo y empezaron a ver toda esa vida ermitaña, toda esa parte de alejamiento. Empezaban a ver los monasterios, el elevar la espiritualidad al alejarte de todos, de la comunidad. Y en aquella época una manera de buscar lo espiritual para un líder, para alguien que estaba ministrando, era no casarse, era el aislarse de las personas. Y nosotros ya aprendimos la semana pasada que un ministro, alguien que está predicando la palabra de Dios, pues tiene ese derecho de casarse. Y es algo que podemos ver en la Biblia. La Biblia nos enseña en Génesis que pues no es bueno que el hombre esté solo. Y vemos en Efesios cómo habla sobre el hombre, la mujer, el matrimonio. Es algo que Dios lo aprueba. Pero en aquellas épocas el no estar casado, un ministro que no estuviera casado, eso representaba más espiritualidad. Y no, creo que estaban equivocados en esta parte, porque volvemos a reiterar, Dios en su palabra podemos ver muchos pasajes que habla acerca del matrimonio. Y luego, ¿qué hacían estos hombres? No solamente prohibían casarse, sino además de eso mandarán abstenerse de alimentos, y esto es algo tremendo. O sea, alguien que va a buscar alejar a las personas de Dios es alguien que siempre va a buscar, esto no se debe de hacer, esto tampoco se debe de hacer, esto no está bien, y es alguien que va a estar prohibiendo las cosas. Y muchas personas caen, ¿y sabes por qué caen? Porque volvemos a lo mismo, no leen la Biblia, no saben lo que Dios tiene que decir acerca de las cosas. Y en este caso estaban mandando abstenerse de alimentos, ¿no? Y este era el pensamiento, este era el razonamiento. Si no comes ciertas cosas, entonces, más bien, si comes ciertas cosas, tú no vas a ser una persona espiritual. Entonces no debes de comer esto y esto y esto. Y sobre todo, pues, recordando que Dios había dado una lista de animales impuros, ¿verdad? Y la podemos ver ahí en Deuteronomio capítulo 14. Y ahí vemos toda una lista, ¿verdad? de animales. Y pues después vemos en Hechos el capítulo 10, cuando Dios habla a Pedro, ¿verdad? Un judío que pues estaba acostumbrado a no comer ciertas cosas, y de repente Dios está con él, tiene una visión, y de repente Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y ¡fum! Eso fue una revuelta en el pensamiento de Pedro, y lo podemos ver ahí en Hechos, después del capítulo 10, todo el testimonio que él da. Y pues
estos hombres, estos falsos maestros, lo que querían es que estaban poniendo cargas muy pesadas sobre y cosas que ni siquiera estaban ahí en la Biblia acerca de, pues, oye, si no te casas vas a ser más espiritual, si comes, no comes ciertas cosas vas a ser más espiritual. Ahora, quiero hacer una connotación, mucho ojo, no es malo ser soltero, ni tampoco es malo ayunar, pero lo que sí es malo es espiritualizar lo que uno debe comer o no debe comer, y el no casarse y espiritualizar todo eso. No, o sea, no te hace más espiritual el no casarte o el no comer alimentos, ¿no? Obviamente, si tú te comes un taco de carnitas o tacos de carnitas, no pasa nada. Pero si tú comes demasiado y todos los días, pues pobre de tu corazón, ¿cómo va a estar, no? Porque al final del día Dios, ve lo que dice aquí el versículo, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Para qué? Para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. O sea, allí en Deuteronomio, en el capítulo 14, el último animal que habla ahí es el murciélago. Yo no me comería por ahorita un murciélago por todo lo que estamos viviendo, pero o sea, podemos comer lo que sea, porque Dios dice que lo creó, todo es bueno. Pero bueno, es importante tener estas cosas en mente. Si se toma con acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por las oraciones es santificados. O sea, el orar y dar gracias a Dios por la comida no va a hacer que nuestra comida sea mejor que la que está del compañero de al lado. No, el darle gracias a Dios y orar por la comida es simplemente reconocer en la mesa, junto con tu familia, con tus hijos, reconocer gracias a quién tienes un plato para comer. Es incluir a Dios en ese tiempo para decir, Dios, gracias por los alimentos, gracias por tu provisión, ¿no? Gracias por tu bendición de traerlos a la mesa. Pero no quiere decir que es algo, yo voy a orar y Dios bendícelo. No, pues ya se le quitó todo lo malo a la comida. No, porque esa es la idea que tenían estos hombres. No comas esto porque no vas a ser tan espiritual. No te cases porque eso te va a desconcentrar de la espiritualidad. Y aquellos que no se casan, aquellos que no comen ciertas cosas son más espirituales. No, hermanos, no podemos hacer eso. La comida es simplemente comida, ¿verdad? Entra por la boca y, como diría nuestro Señor, sale por la letrina, porque no contamina al ser humano lo que uno come, ¿verdad? No lo contamina. A lo mejor si no está bien cocido en algunos momentos, si no está bien, pues lo más que te va a poder hacer va a ser una diarrea, hermanos, y a lo mejor una infección y calentura y todo, pero de ahí no pasa la comida. Hay que tomar en cuenta es simplemente orar y agradecer a Dios y recordar que Dios es bueno. Quiero concluir el día de hoy, hermanos, con las siguientes reflexiones. ¿Quieres no apartarte de Dios? Entonces, no te apartes de leer la Biblia. No te alejes de estudiar la Biblia. Busca la manera de cómo aprender a no solamente leer la Biblia, sino también estudiarla. Y mira, todo es un proceso. Empieza leyendo poco a poco. Habla con Dios, no hables con otras personas, habla con Dios. No seas como Eva, ¿verdad? Que escuchó a Satanás. Escucha a Dios primero lo que Él tiene que decir. ¿Quieres estar con Él? Escucha siempre a Dios. Otro consejo que te doy, hermano y hermana, es que no te apartes de tu discipulado 1.
Y si no estás discipulándote, discipúlate para que vayas teniendo las bases poco a poco, para que vayas estableciéndote en cada una de las 4 metas del discipulado bíblico, y una de ellas es establecerse en la lectura de la palabra de Dios. Mantente alerta en lo que oyes, en lo que ves, porque quizás estás escuchando mentiras que provienen de Satanás, quizás estás escuchando doctrinas de demonios, porque no todo lo que está allá afuera, hermanos, es la verdad. No todo lo que está allá afuera proviene de Dios. Hay cosas que provienen de Satanás, y recuerda que lo que va a buscar es engañarte, y va a utilizar personas que ya no les importa nada, ni les vas a importar tú. Simplemente les va a importar ellos mismos y ganar ellos mismos lo que quieren. No. Escucha la voz de Dios. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, estoy apelando a tu conciencia. La palabra de Dios te va a ayudar. Estoy apelando a que no te alejes de Dios, a que sí, hay cosas que aparente pudieran ser muy padres, muy bonitas, pero que no simplemente parecieran, pero no lo son. Por ejemplo, la meditación parecía que me relaja, estoy tranquilo, pero te digo algo, son cosas que te van a ir alejando de Dios. El meterte a ciertos movimientos, ciertas cosas, ciertas religiones, no hay otra cosa mejor que tu relación con Dios. No hay otra cosa mejor que buscar a Dios para saber qué piensa Dios, y estés lista y estés preparado para cualquier momento en el que alguien quiera alejarte de Dios. No lo hagas. Queridos amigos, yo también quiero apelar a tu conciencia, y quiero que sepas que también tú puedes identificar qué cosas provienen de Dios y qué cosas no provienen de Dios. La Biblia dice, bueno, para empezar, la Biblia dice que no hay nadie de nosotros, los seres humanos, que seamos buenos. La Biblia nos enseña en Romanos 3:23 que todos somos pecadores, y no hay nadie que sea justo, no hay nadie que sea bueno, y eso nos tiene destituidos de la gloria de Dios, es decir, lejos de Dios. Por eso no conocemos a Dios, pero hay una manera de poder conocer a Dios, y para conocerla necesitamos reconocer que somos pecadores, porque es lo que nos aparta de Dios. Y yo sé que algunos me van a decir, Marco, pero yo soy buena persona, yo no hago nada malo con los demás, yo me porto bien. Tal vez ante tu estándar pudiera ser que sí, y a lo mejor en otros lados, en otro país, pudieran discrepar contigo y decir, creo que no, porque ahorita estamos en los tiempos en lo que es bueno para mí, para otros es malo, pero ese es el estándar del ser humano, que al final del día, como dice la Biblia, nos equivocamos, pero el estándar de Dios no se equivoca. Y Dios tiene un estándar moral para nuestras vidas, en las que necesitamos reflejar, más bien este estándar moral va a reflejar realmente quiénes somos, cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Has escuchado hablar de los 10 mandamientos? Yo creo que sí. No voy a mencionar todos, pero por ejemplo, ¿has oído el de no mentirás? Siendo honestos, creo que en algún momento todos hemos mentido. Pero he dicho una mentirita blanca, eso también es mentira. ¿Cuántas veces necesito matar a alguien para convertirme en un asesino? ¿Una sola vez? ¿Cuántas veces necesito yo mentir para convertirme en un mentiroso? Una sola vez. Tal vez el robar, ese es otro mandamiento, robar. Y algunos me dirán, Marco, pero es que yo nunca he robado nada, pero a lo mejor tomaste algo que no era tuyo y no lo devolviste. Eso es robar. Tal vez haya alguien que diga, no, pues yo soy casado, yo nunca he fallado a mi esposa. A lo mejor físicamente no, pero a lo mejor al ver pornografía o al mirar a una mujer con deseos de lujuria, eso nos convierte en adúlteros de corazón.
De eso habla Jesucristo, que somos adúlteros de corazón. A veces envidiamos inclusive la mujer de otra persona, a lo mejor envidiamos lo que otros tienen y hasta decimos, ay, pero ¿por qué esa persona sí, yo no? Y empezamos a codiciar en nuestro corazón, y eso también es otro mandamiento, no codiciarás. Y así podríamos hablar de toda la lista. Si nos ponemos ante el espejo de los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta realmente cuál es nuestra condición, y te vas a dar cuenta que realmente sí somos pecadores, porque no hay nadie bueno. Pero hay solución a esta situación, y esa solución se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó. ¿Sabes por qué murió Cristo Jesús? Te voy a explicar, dame un minuto. La Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Todos vamos a morir indudablemente, todos. Creas en Dios o no, todos vamos a morir. Y creas en Dios o no, todos vamos a ir en la presencia de Dios y seremos juzgados por Dios. Y Dios nos dirá, esta es tu condición, y tu pecado te dice que eres culpable. Y la paga del pecado, la paga de esa culpabilidad es ir al infierno. Pero Dios no quiere que nadie de nosotros vayamos al infierno. No quiere que eso pase con nosotros. Él quiere rescatarnos de ir al infierno. Y es por eso que Cristo Jesús murió. Cristo Jesús murió para tomar nuestro lugar, y el que ya no podamos ir nosotros al infierno. Mira, te lo voy a ilustrar de esta manera práctica y sencilla. Tú alguna vez, si tú cometieras alguna infracción, la que sea, te llevan ante un tribunal, ante un juez, y al final del día tú dices, juez, pues mire, ya pasó hace muchos años, ya me porto bien, hago todo bien, pero el juez te va a decir, ahí está el hecho, está la infracción de esa ley que tienes, y tienes que pagar, pero es que ya no, aquí está registrado y tienes que pagar. Y de repente llega alguien y dice, yo pago la multa, yo pago la sentencia, yo me pongo en su lugar. Pues déjame decirte, tú te sorprenderías porque diría, oye, pero pues ¿por qué? ¿Por qué sí? Pues bueno, así es igual Dios. Cristo Jesús murió en la cruz. Él recibió el pago, el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Él murió en la cruz del Calvario. Literalmente, fue sepultado. Pero ¿sabes qué? Él es Dios y Él tiene el dominio y el poder para resucitar de los muertos. Y resucitó venciendo a la muerte. ¿Para qué? Ahí en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. O sea, Cristo Jesús venció a la muerte para darnos el regalo de la vida eterna. Pero no la puedes obtener si primero no aceptas que Cristo Jesús pague por tu pecado. Necesitas abrirle tu corazón. Necesitas pedirle con tus palabras que Él se lleve tu pecado. Él ya lo hizo por toda la humanidad, pero ahora falta que lo haga para ti, para tu vida, y que tú digas, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Haz de mí la nueva persona que tú quieras. Pon tu confianza en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y ¿sabes qué? Dale la espalda al pecado, porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanza misericordia. Y la misericordia de Dios es el regalo de la vida eterna. Y no solamente eso, sino dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque no solamente basta con creer, hay que recibir. Y no basta con creer que Cristo Jesús murió por ti, tienes que aceptar el sacrificio que Él hizo por ti, para que tengas el regalo de la vida eterna. Y no solamente eso, sino, dice la Biblia, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. El día de hoy aquí está Cristo Jesús. Él está llamando a tu puerta. Él está llamando a tu vida.
¿Qué decisión vas a tomar? Estoy apelando a tu conciencia. Abre tu corazón. Habla con Dios. Acepta el sacrificio de Cristo Jesús que hizo por ti. Simplemente entrégate a Él. Deja que Él pague por ti, que te limpie de tu corazón. Y te garantizo que el día de hoy, si tú entregas tu confianza en Él, entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Que tengan bonita tarde. Nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir hablando sobre la palabra de Dios en este capítulo. Y hermanos, estemos alerta. No dejes de leer tu Biblia. Acuérdate, ¿verdad? No seas arbitrario y te alejes de Dios. Los espero al rato a las 6:30 de la tarde. Que Dios los bendiga. Bonita tarde. Provecho. Hasta pronto.